Bien, la descentralización, por supuesto, es una tarea pendiente, es un gran proyecto irrealizado o realizado en parte o en proceso en el Perú. Y de un lado, las autoridades reclaman usualmente mayores recursos. Una legisladora, Magali Ruiz, señaló en los últimos días que solo se dará descentralización cuando el presupuesto sea repartido de manera equitativa. Y al mismo tiempo lo que vemos es casos de corrupción que realmente llaman la atención. El reciente caso del gobernador regional de Arequipa, el señor Cáceres Yica, detenido nada menos por presuntamente intercambiar favores vía terrenos para concejales que no se sumen pues a la oposición contra él. No es el único caso, hay otros más, son el 80% de gobernadores regionales que afrontan investigaciones y en los últimos días estamos viendo, como digo, situaciones que realmente preocupan y llaman la atención. No es que no sepamos que haya corrupción en las regiones, pero esta magnitud que la Contraloría también está advirtiendo, pues llama realmente la atención a tener que abordar el problema de la descentralización y ver cómo de alguna manera darle el mejor rumbo posible o enmendar este rumbo. Teresa Santillán es abogada, especialista en gestión pública. Analizamos, por supuesto, estos efectos. ¿Cómo está, Teresa? Buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches. ¿Cómo abordar la descentralización con este balance, ¿no? De una parte un clamor, ¿no?, por una descentralización verdadera y de otra parte la evidencia de lo que no está funcionando? Bueno, es complicado en realidad poder abordar una solución, primero al tema de la corrupción. Eh, con la descentralización lo que se hizo fue darle mayores competencias a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, pero en el camino se observó y se evidenció que no todos los gobiernos regionales ni todos los gobiernos locales eran capaces de poder administrar ellos mismos el dinero que el gobierno central les transfería. Esto es un proceso, es un tema de educación en gestión pública, en administración y de la misma ciudadanía para que se empiece a trabajar en conjunto. Estamos en un proceso de descentralización. No significa que hasta el momento la descentralización haya fracasado. Tenemos pocos años, en realidad, en comparación a otros países en que la descentralización se está trabajando y está tratando de empujarse desde los diferentes sectores y más aún desde las municipalidades que se observa, pues, ¿no? Hay visiones diferentes. O sea, hay que empezar desde la visión que se tiene del país, de la visión que se tiene de nuestras propias regiones y ver y perder de vista, deberíamos de perder de vista el centralismo que ocurre a nivel nacional y desde las regiones, porque no solamente el dinero puede ejecutarse en la capital de la región, pues, ¿no? O sea, esto tiene que trabajarse de acuerdo a las necesidades que cada región tiene. En efecto, resulta muy complicado que la descentralización pueda avanzar si tenemos estos altos índices de corrupción y más aún si la percepción que tiene la población también es alta respecto a la corrupción. Pero vamos un poco más allá, Enrique, de hablar no solamente de que de pronto aparecen estas noticias lamentables en las que nuestros gobernadores son investigados por presuntos delitos de corrupción o en algunos otros casos en los que sí se confirma que son delitos de corrupción. Recordarás la región de Cajamarca, en los gobiernos del Movimiento de Afirmación Social, en la que Gregorio Santos finalmente se evidenció que habían actos de corrupción, ¿no? Entonces, este problema de la corrupción, pues es algo de que no solamente queda en los gobiernos regionales, sino también la percepción que tiene la gente de cómo trabaja el Poder Judicial, la policía, el Congreso. Pero vamos primero al Poder Judicial, que son los operadores de justicia. ¿A quién vamos a denunciar? ¿Ante quién vamos a denunciarlos? Pues ante el Ministerio Público y luego va al Poder Judicial. Y es una cadena que no se rompe, es una cadena que lamentablemente se intenta desde afuera trabajar temas de transparencia y de información en cuanto a la gestión pública y a la inversión de nuestros recursos. Se intenta dar mayor información a la ciudadanía.
pero este trabajo tiene que ser constante, tiene que ser permanente. Claro, y evidentemente es parte del problema, pero tenemos, por ejemplo, para el caso de Arequipa, usted señalaba el caso de Cajamarca, pero el caso de Ancash, prácticamente todos los gobernadores regionales han terminado o presos o vacados en fin, o en situaciones penales complicadas. En el caso de Arequipa, lo que se tenía además puede haber un tema puntual que está viendo el Ministerio Público ahora mismo, pero ya la Contraloría venía advirtiendo de meses y meses de irregularidades de millones y millones de soles y de obras que tenían problemas. ¿Cómo reaccionar de manera más rápida ante una situación así? ¿Cómo se debería encarar en todo caso una reforma de la descentralización que tome en cuenta este tema de la corrupción? La gestión de recursos, Enrique, el trabajo con la Contraloría. Se necesita de un no control posterior de la Contraloría. Se necesita de una auditoría permanente y de un control previo a efectos de que se evidencien ante algún problema en el expediente técnico de una obra que se pueda subsanar a tiempo. Esto sí es posible si es que las instituciones, el titular de la entidad y sus personales de confianza, sus gerencias, puedan coordinar de la mano con el órgano de control institucional. Que no se quiera hacer en este momento, el OSI es el patito feo de la administración pública porque los está controlando cuando no debería ser así. Deberían de efectuarse estos controles previos a efectos de ver, bueno, en tal expediente técnico, pues se evidencia esta irregularidad. Vamos subsanando. En este proceso de contratación estamos viendo que tus bases están direccionadas. Vamos viendo. Ahora, queremos trabajo un poco más conjunto, pues el OCE también debería tener responsabilidad de acuerdo a las empresas que contratan con el Estado. No es posible que los postores que se presenten solamente tengan como experiencia un certificado de el monto por una cierta cantidad para demostrar la experiencia. Y para cumplir esto se consorcian, entonces 2 o 3 empresas se consorcian, terminan la obra y el consorcio desapareció. Entonces, ahí, ¿a quién le reclamamos? ¿Se puede reclamar después? Sí, se puede reclamar después, pues, pero después de muchos años, después, todo se disuelve. Entonces, habría que tener también, no solamente un tema de control para las instituciones públicas, sino también que deberíamos ver a los empresarios realmente cómo están contratando con el Estado, porque también hay que reconocer que quienes quiebran la mano, Enrique, son ellos los que ofrecen, ¿no? Caso Odebrecht, que Odebrecht también le salpicó a Cajamarca. Entonces, yo creo que va por la parte pública y por la parte privada. Habría que ver otras opciones para ver no solamente el tema de la responsabilidad social de las empresas, sino una verdadera responsabilidad para trabajar por el Perú. Bien, vamos a ir a una pausa, pero a ver, me dice usted por un lado OSI, pero por otro lado, por supuesto, está precisamente los empresarios que rompen la mano, pero ¿a quién le rompe la mano? A determinados funcionarios. Debemos bajar o subir, mejor dicho, el nivel de funcionarios. ¿Qué está pasando con entidades como Servir? ¿Qué está pasando con las famosas asesorías que el MEF le iba a dar para subir el nivel de la gestión? Cosa que ahora mismo parece no importar mucho. Regresamos tras la pausa. Estamos con la abogada Teresa Santillán, especialista en gestión pública, y le preguntaba, Teresa, usted está por supuesto en Cajamarca, nos comentaba, ¿no?, algunos detalles del proceso regional vivido. Hemos conversado también hace poco con el gobernador Mesías Guevara. Hay una obra de una carretera que se va a realizar importante ya en las próximas semanas. Y yo le preguntaba antes de la pausa sobre el tema de cómo elevar el perfil del personal especializado particularmente. Me imagino que Cajamarca le está yendo comparativamente mejor que otras regiones en este sentido. Cuéntenos, por favor, cómo elevar ese perfil y, en todo caso, qué nos puede comentar precisamente de la experiencia cajamarquina, si es que se diferencia
de manera positiva frente a otras regiones? Bueno, efectivamente hay algunas obras de impacto grandes que se están ejecutando justo como ha señalado esta carretera que promete conectar las provincias del norte con el centro y sur de Cajamarca, porque es una región que hasta hace unos meses no integraba, ¿no? Es una región que no era homogénea territorialmente y esto era preocupante porque definitivamente Jaén, San Ignacio tenían más salida a Ecuador, a Chiclayo que a la propia provincia. Entonces, sí es una obra de impacto. Sin embargo, durante el año pasado no se había tenido una buena ejecución presupuestal, es algo que se está intentando superar en estos meses. En relación a las otras regiones, no creo que Cajamarca esté superior en ejecución, ¿no? Que es eso lo que en el fondo, ¿no? Y finalmente, este tema de déficit, entonces, de ejecución, ¿con qué tiene que ver? Porque siempre lo que señalan los propios gobernadores o la burocracia regional es que, claro, es muy difícil gastar, ¿no? O sea, que Lima les pone muchas trabas, que el MEF pone muchas trabas, ¿no? Y claro, por el otro lado se dice, bueno, no son capaces de ejecutar. ¿Dónde está el balance ahí? Claro, es un problema que, por ejemplo, el presupuesto que se le asigna a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales no ingresan en enero del año fiscal, ¿no? Se tiene el año anterior cuánto aproximadamente va a ingresar, pero este dinero no ingresa en enero. Este dinero ingresa a fines de febrero, marzo. Entonces, ya tienes enero y febrero sin dinero que ejecutar. Ya solo tienes 10 meses. Luego hay otra transferencia que se refiere al canon sobre canon regalías que aumenta el presupuesto que tienen las provincias y los gobiernos regionales, y cuando ya se está finalizando el año, de pronto los ministerios, todo lo que no han ejecutado, lo mandan a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Entonces no podrías hacer un balance de que si se ejecuta bien o mal, porque siempre, o sea, hay 3 periodos en el que está ingresando presupuesto. Entonces, a fin de año, cuando tú quieres hacer un balance, lo que sucede es que aparentemente no se ha efectuado una buena ejecución presupuestal. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo se está distribuyendo el presupuesto y en qué fechas a los gobiernos regionales y locales. Este es un primer problema. 2. El otro problema es que los gobiernos regionales y los ministerios no siempre tienen una buena comunicación. Especialmente los ministerios. Los ministerios trabajan por su lado, ejecutan por su lado, hacen y deshacen obras por su lado, y cuando vienen ya señalan, bueno, vamos ejecutando, por ejemplo, se me ocurre, proyectos de agua potable, sector vivienda, y no se piensa o no se evalúa o no se coordina con el gobierno regional para ver si es que dentro de la cartera de proyectos de la región también hay proyectos similares. ¿Qué sucede ahí? Choque en cuanto a compatibilidades, a cuanto a presupuesto, y ahí ocurre el gran problema. No siempre es responsabilidad de los gobernadores, no siempre es responsabilidad de los gobiernos locales. Como te digo, esto depende mucho de cómo hace estas transferencias el MEF. Lo que se propondría es una nueva calendarización y ver cómo se está distribuyendo para que se pueda medir a fin de año, es decir, en diciembre, y para que no el 31 de diciembre todas las entidades estén tratando de girar el dinero a sus propios trabajadores, a todas las empresas, o tratar de comprometerlo para que este dinero no se revierta. Este ya es un problema no solo de los gobiernos locales, no, es un tema del gobierno central, que no llega a concretarse una política de ajuste, reajuste de presupuestos. Perfecto. De hecho, gracias Teresa Santillán por acompañarnos esta noche. Parte de ese debate, recuerdo, lo intentó abordar la exministra de Economía y Finanzas, Alba. Habría que ver si el actual MEF va también a tratar de corregir este desorden en la asignación presupuestal. Desorden